investigador, historiador, es amigo con más todavía, y personalmente presentar un libro de un amigo sobre la guerra civil con el rigor que yo sé que trabaja Ignacio Trillo es un auténtico privilegio. Ignacio Trillo, hacer un perfil de él es bastante complicado sin tirarnos unas cuantas horas aquí. Activista durante el franquismo y activista durante la democracia. Así podemos definir, sin equivocarnos, el perfil humano investigador de Ignacio Trillo. Y hemos tenido la suerte de que una vez jubilado, en vez de irse a Benidorm o a jugar a la petanca, pues le haya dado por centrar su actividad en recuperar la historia de Jimena y de la comarca, de su entorno de influencia también de parte de Málaga, con artículos y libros sobre personajes ilustres y relatos de sus vecinos para que no queden en el olvido. Y es una faceta que, como sabemos los que lo conocemos, es la que está totalmente inmersa. Economista, historiador, investigador, ha conseguido que cuando va a Jimena muchos de sus vecinos se dirijan a él para contarle algún detalle, alguna historia, enseñarle alguna foto. Se ha convertido sin duda en el cronista oficioso del pueblo. La llegada de Ignacio Trillo al panorama investigador del campo de Gibraltar, en Jimena y por extensión de la comarca, ha sido sin duda arrolladora. En pocos años nos ha sorprendido con varias monografías sobre distintos aspectos de la historia de su pueblo natal, de Jimena, aunque siempre con una clara visión comarcal, incluso andaluza, diría yo. Tampoco ha dejado de lado en estos últimos años sus incursiones con breves artículos sobre la historia y la intrahistoria de su pueblo. Mucho se ha hecho en los últimos años y mucho todavía queda por hacer. Colaborador en varios medios de comunicación nacionales y andaluces, así como en revistas especializadas, en el Amoraísmo, por ejemplo, articulista, ensayista, tertuliano, bloguero. Cuenta con más de un centenar de publicaciones, sobre todo centradas en investigaciones históricas, en episodios históricos de la comarca del Campo de Gibraltar. Si en los primeros trabajos nos acercó la vida y las vicisitudes de poetas de la talla de Leopoldo de Luis, clave para entender la denominada generación del 36 y de la posguerra, o la de Diego Bautista Prieto, escritor autodidacta local. Tras esta llegaron sus memorias antropológicas sobre la sanidad campo-gibraltareña, pasando después a su monografía sobre mujeres, las que rompieron el silencio, o a su radiografía sentimental de los hermanos Regueira. Ahora, en este momento, nos acerca a unas memorias apasionantes, las de Juan López. En esta última investigación se adentra, como digo, en la memoria de Juan López. Aquí la labor de Ignacio Trillo ha sido la de contextualizar su trayectoria, la reconstruye con maestría, indagando en todo lo que nos dejó Juan López y también indagando entre líneas con su habitual minuciosidad en historias paralelas, que me parece que es un valor también interesantísimo de esta monografía, de este libro. El desconocido episodio de su participación en un complot para matar al dictador, que sin duda hubiese cambiado la historia de España, o el amor imposible de su hermano José López, el desconocido o la compleja vida de la niña Libertad, una serie de historias paralelas que la desmenuza también con muchísima profundidad y rigurosidad. Contextualizar unas memorias no es tarea fácil y que deja satisfecho a los familiares demuestra que ha superado con creces este reto. Las memorias de los supervivientes de la Guerra Civil Española constituyen un legado histórico invaluable que narra el conflicto a través de quienes lo vivieron en primera persona. Mucho más valor testimonial tiene si las memorias son de un paisano nuestro, de un campo gibraltareño. Reflejan el trauma de la contienda y el valor de la memoria. Juan López nos acerca a la trayectoria de muchos campos gibraltareños, desde la vida en la comarca hasta su participación en la contienda bélica, su penoso paso por la frontera de los Pirineos hacia el duro siglo francés, y ya en Francia, los sufrimientos de todo tipo, campos de internamiento, la Segunda Guerra Mundial, la ocupación nazi,
y tras la victoria de Gala, el desencanto con la dejadez de las democracias europeas hacia la dictadura franquista. La lectura de este libro se convierte en un paseo por un pueblo del sur de Andalucía, la de la Andalucía anarquista. También es un reflejo, como nos permite imaginarnos la odisea, es un reflejo porque nos permite imaginarnos la odisea de muchos campos libertarios que vivieron esta guerra de España y que tuvieron la misma o parecida trayectoria a la de Juan López. El análisis de la situación que hace Ignacio Trilla nos ofrece una radiografía de la época, con una intrahistoria de muchos personajes y unos lazos que magistralmente trabaja y profundiza nuestro autor. Este tipo de obra tiene un valor único porque mezcla la historia con las vivencias personales, las emociones y con el sufrimiento real de la época. Conservar el testimonio directo de quienes vivieron aquellos años es algo fundamental. Los bombardeos, el frente, el hambre, el exilio. Y no hay que buscar un libro de historia neutral, que no existe, sino un trabajo que muestra la verdad y los miedos humanos. Sin duda nos encontramos ante un documento político donde se reflejan las profundas divisiones, la represión y la pérdida de libertades desde la experiencia del autor. Nietzsche hablaba del peligro de la amnesia histórica. Este libro actúa como un imperativo categórico, recordar para que la barbarie no se repita. A continuación, Elio, hijo de Juan López, que tenemos la suerte de tener aquí al lado, a decir unas palabras. Buenas tardes. Sí, soy Elio López, hijo de un republicano español exiliado en Francia y de una francesa. Voy a intentar hablar de la historia de un hombre, pero es también la historia de miles de personas, y eso es lo que hace la gran historia. Yo de niño me acuerdo de una vez que estaba jugando con un compañero, y este compañero me dijo un día: ya no puedo jugar más contigo porque tu padre es un rojo. Bueno, me fui a ver a mi padre y papá, que es un rojo. No me acuerdo perfectamente de lo que me dijo mi padre, pero a ese momento de la infancia y de la adolescencia, de hablar de la guerra, del exilio, de todo eso, a mí eran cosas lejanas. Porque yo tenía el presente para mí era jugar y tener amigos. De vez en cuando pensaba un poco en el futuro, pero es todo. Después me acuerdo también que todos los domingos por la mañana mi padre, sin olvidarlo ahora, iba a reuniones con otro español exiliado. Y yo sé que para mi padre esas reuniones del domingo por la mañana eran muy importantes. Pero yo no tenía idea de lo que hacían ahí y de qué hablaban. A lo mejor jugaban a las cartas o al dominó. No sé, no me imaginaba a ese momento que se trataba de otra cosa, se trataba de democracia, de libertad, del exilio y del modo de vivir en Francia, en un país extranjero para ellos. En 1959 yo tenía 6 años y hizo el primer viaje hasta España, hasta Jimena de la Frontera. Lo hizo con mi madre y con mi tía, Marcela. Esas dos mujeres estaban casadas con los dos hermanos López, mi padre Juan y José. Y hemos hecho el viaje sin los hombres, sin mi padre y sin mi tío, porque no tenían derecho de volver a España. Yo tenía 6 años, pero me acuerdo de algunas cosas en ese momento, porque claro, era mucha emoción esa idea de volver. Tenía en un pueblo lejano y además de atravesar España durante 4 días. 4 días de viaje, porque en esos momentos no había carretera, pero muy mal. A veces no había
era arbitrado, era un camino. 4 días en un coche pequeñito, y me acuerdo de una cosa, es que cuando yo miraba para atrás, yo veía un coche negro que nos seguía desde la frontera hasta Jimena durante 4 días, un coche de policía, 4 días. Y para un niño de 6 años que quería decir eso, no lo sabía, pero impresionante. 10 años más tarde, en 69, yo vuelvo a Jimena con un amigo de la familia que trabajaba en París. Un joven que se había ido a trabajar en París. Dale nombre. André Rondán, que se había ido, bueno, a trabajar en España, en París con su mujer, y cada año volvía a Jimena y paraba en un almacén, en el pueblo de mis padres, paraba para dormir y después seguía el viaje. Y en 69 escribo a mis padres para decirlo, y yo podría llevarme ellos conmigo hasta Jimena. Entonces, bueno, mi padre lo está pensando y dice, bueno, ¿por qué no? Y yo voy a Jimena. 2 días de viaje, hemos grabado ya 2 días, en 10 años. Llego a Jimena y encuentro una familia que yo no conocía, las tías, mis tías, las hermanas de mi padre, el hermano, todas esas primas. Y cuando vuelvo, claro, mi padre me está esperando para preguntarme cómo fueron las cosas. Y yo tenía fotos también, mira, dónde vive tu hermana, entonces mucha emoción para mi padre. El año siguiente vuelvo a Jimena, 2 meses me quedo ahí. Cuando vuelvo, otra vez mi padre preguntándome cosas, y yo veía que para mi padre era mucha emoción. Mi padre había decidido de no volver a España durante Franco vivo. Pero como yo le estaba contando cosas de Jimena, de su familia, tenía mucha ganas de volver. Entonces hace los papeles para tener la identidad francesa. Eso le costó, no fue muy fácil para él, porque él era español. Perdón si a veces estoy buscando las palabras, porque yo hablaba mejor español antes, más joven, con el acento andaluz, pero poco a poco, cuando vino las cañas y todo eso, se pierde en unas cosas. Entonces, y entonces en 71, mi padre, 35 años después de haber salido de Jimena, vuelve a su pueblo, encuentra a su familia. Su padre había muerto ya, su madre, que nunca volvió a ver, había muerto también. Había muerto el año antes su hermana, Ana López. Y entonces esos momentos fueron mucha emoción para mi padre. Y después mi padre volvió cada año, casi todo el año, volvía a Jimena. Y entonces yo empecé a descubrir otro hombre que yo no conocía. Yo conocía a mi padre, sí, claro, mi padre. Yo veía un hombre que trabajaba muy duro, era obrero carpintero, llegaba después del trabajo muy cansado, trabajaba duro. Y en Jimena, yo he visto un hombre escribiendo poemas, escribiendo cosas, memoria. Mis primos me decían, tu padre me ha hecho un poema. Mi padre escribiendo un poema, pero yo nunca lo vi en Francia escribir. Y mi padre escribía mucho, pero en Jimena, no en Francia. Y escribía en páginas blancas, escribía también en cuaderno. Tengo algunos aquí en sus cuadernos. Pero escribía como decir, un poco en desorden. Y entonces más tarde, bueno, quiero decir que he dicho que estaba descubriendo mi padre, y lo que he descubierto seguro es que era un hombre que creía profundamente en la república, en la democracia, en los derechos humanos, y que había combatido para eso, y que además de haber combatido, quería que eso no se pierde, esa historia, que por eso escribía. Entonces, más tarde he dicho a mi padre, papá, cuando yo tendré un poco de tiempo,
escribir, a hacer tus memorias, vamos a hacer un memorial, pero hay que poner un poco de orden en todo eso porque yo me pierdo. Bueno, entonces mi padre lo hizo poco antes de morir, y después de su muerte, con mi hijo, hemos hecho eso. Que mi hijo en el ordenador ha hecho eso, y hemos imprimido una veintena de memorias de mi padre para la familia de Jimena, para todos los primos, las primas y los amigos. Pasa el tiempo y llega Ignacio Toribio, que me envía un mensaje y dice: soy un amigo de tu familia, de tu prima, de tu primo. He leído las memorias de tu padre y eso me parece interesante, y yo tengo ganas de investigar, de buscar, de verificar, de completar todo eso. Bueno, y ya Ignacio empieza un trabajo, y cuando empieza un trabajo no es nada, ¿eh? Y envíame foto, envíame documento, y quién es esa foto, yo qué sé, bueno, y tu padre, ¿dónde estaba? Y ¿qué fecha estaba? Bueno, entonces yo tenía también que hacer un trabajo de memoria sobre las cosas que yo sabía, pero había también muchas cosas que yo no sabía. Pero Ignacio se ha encargado de buscarla, y yo he descubierto muchas cosas que yo no sabía de mi padre. Entonces, yo tengo que dar un agradecimiento muy fuerte a Ignacio por ese trabajo que ha hecho, un trabajo intenso, formidable, y que me hace conocer todavía mucho más a mi padre. Y estoy muy, no sé cómo decir la palabra, pero bueno, un poco orgulloso de estar su hijo y de intentar de hacer lo que él quería así hacer, es decir, transmitir para que esas cosas no se pierdan, porque la guerra de España está lejos, pero hay que ver lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Hay que ver también en las elecciones lo que está pasando aquí en Andalucía, en España, en Francia, hay por otra parte. Entonces yo creo que hay que luchar, seguir luchar. Y como escribía mi padre al final de uno de sus poemas, perdonar, ¿sí? Olvidar nunca. Gracias. Buenas tardes, agradecer vuestra exquisita presencia, agradecer a una comunidad esta convocatoria, a la Diputación la contribución que ha hecho para la edición de este libro, al doctor Arroni, pues su entrega permanente por esa parte de la historia de Jimena, del campo de Gibraltar, del Estrecho, que ni más ni menos historia universal, ¿no? Él es un gran especialista además en los temas de Jimena y lo puedo considerar como mi gran maestro, y uno de los que junto con Regueira pues me introdujo en este mundo que me apasiona, pero que no ha sido el mío desde el punto de vista profesional. Y a Elio, bueno, pues un encanto decirle que muchas gracias por toda esa contribución que ha hecho en su deseo de simplemente situar a su padre en el contexto de lo que ocurrió con toda una generación, y el esfuerzo personal suyo que ha realizado para estar aquí presente. Elio hace 3 días hubo un accidente cuando iba a coger al aeropuerto el avión en Burdeos, perdió el vuelo y él quiso estar aquí presente en la presentación del libro y se pegó algo así como 28 horas en autobús viajando desde una punta hasta otra hasta poder estar ahora en la primera presentación que hubo en Málaga el pasado lunes. Bueno, y os voy a presentar un poco cómo surge este tema.
que desde que me jubilé, pues me dedico un poco desde mi memoria de qué era lo que no se podía hablar y que había un gran trasfondo de un periodo histórico. En mi caso, pues una generación prácticamente no de la primera posguerra, pero sí de la segunda, de esa posguerra tan interminable que duró tantos años, y basarla en una combinación tanto de lo que son personajes de lo más normal y corriente. A veces la historia no la han escrito los vencedores, otras veces los poderosos, otras veces ilustrados, pero es recorrer la historia a través de personas sencillas, de personas normales, que son las que me han ido llevando a los distintos sitios. Una vez que decidí que ya había hecho bastante turismo, ya confundía una catedral con otra y una piedra y un monumento con otro, y me dediqué también en mi viaje al exterior a realizar viajes a los archivos específicos donde podía encontrar aquello que iba buscando, que es esa gran odisea o ese gran éxodo que aconteció en un periodo histórico muy determinado. Entonces yo andaba finalizando este libro, que tuvo una primera versión como las 5 mujeres memorialistas del campo de Gibraltar, cuando me encontré con que había una quinta mujer que quería hacer su biografía, pero ella no había dejado absolutamente nada escrito. Sabía que vivía, pero se me había dado mal la información de que esa mujer tenía una demencia senil irreversible y que además de ese periodo histórico no quería saber nada. Mi sorpresa fue cuando recibí una llamada. Ocurrió 5 años después de tener esa primera información y me presenté en San Pedro de Alcántara y encontré a Pasionaria León Díaz, que es la que está aquí en esta fotografía y que nos dejó el pasado 1 de mayo, a la edad de 96 años. Ella me contó con pelo y señas, con una memoria envidiable, todo lo que había sido su acontecer. Y es curioso porque su hijo tenía 2 o 3 hijos a su alrededor y no sabían absolutamente nada, es decir, de la forma tan abierta como se está expresando y con ese cúmulo de detalles que está. Y así completé lo que fue ahora la edición ya de editorial Mujeres que rompieron el silencio, que en este caso pues empecé con Ángeles Vázquez, tenía 3 libros escritos. Es una precursora de la lucha por la memoria histórica. A través de la editorial Regueira publicó estos 3 libros. Yo los estuve analizando, desmenuzando, adivinando también qué es lo que contaba y qué es lo que dejaba de contar y qué es lo que en la memoria le faltaba de datos. Y eso, bueno, pues me llevó a Argelia, que es uno de los sitios donde ella caló, y su recorrido después a Francia y demás, y completaba una biografía que yo creo que complementaba la que había realizado en esa trilogía, ¿no? E incluso entrando con aspectos de historias de amor, pero que están relacionados desde una perspectiva de carácter histórico, que en el último número de Almoreima ahí salgo a relucir esa historia que mantuvo el farmacéutico de la línea La Concepción, Luis Medina Corbacho, cómo fue imposible que culminara esa relación, pero cómo se mantuvieron en el tiempo de forma paralela recordándose. La siguiente fue una biografía que encontré en Córcega y era muy curioso porque estaba firmado por Alfredo. Alfredo era el hijo de una maestra de Jimena, doña Pura, pero cuando empecé a leer esas breves notas que ponía, me di cuenta de que había una descripción muy detallada de lo que fue la dictadura de Primo de Rivera, y este niño que nació en el año 26.
conclusión es clara, es aquellas biografías que escribieron mujeres que después o bien firmaron los maridos o bien firmaron otros que fueron varones. Y aquí ya me adentré en todo lo que fue investigando mucho, porque el manuscrito es pequeño, pero sí me abrieron grandes puertas. La siguiente es María Teresa Montero, y la puse como un ejemplo porque las cuatro restantes vivieron en el exilio exterior, bien en Francia, bien en Argelia, o bien en los Estados Unidos. En el caso de María Teresa Montero, estuvo de matrona aquí en San Roque y ella vivió un exilio interior. También publicó en el año 2010 lo que fue su biografía, ya muy tardíamente, con muchos lazos, pero a su vez también no queriendo tocar toda una serie de temas que en mi investigación y con la colaboración enorme de esa gran familia, pues fui plasmando aquí. Después, a Gracia, esta biografía la encontré en Los Ángeles, en los Estados Unidos, una Jimenata que había acabado en Los Ángeles, en los Estados Unidos, y que fue complementada porque había una grabación de una jornada donde participó el doctor Arbani, y ella estuvo allí presente en 2004, que fue la última vez que estuvo en Jimena, y ahí pude completar junto con su hija, que vive en los Estados Unidos, pues una biografía tremenda de lo que fue, porque ella vivió la guerra de España, vivió la Segunda Guerra Mundial, vivió la guerra de Argelia y después se exilió en Francia y acabó en los Estados Unidos, ¿no? Y por último, Pasionaria de aquí. Estos eran los manuscritos que aquí ha mostrado y tal, porque ya empecé la investigación de Juan López, porque yo cuando acabo la entrevista de Pasionaria, está un hijo de Pasionaria y me dice que Fermín, me tienes que enseñar todos los sitios que ha estado hablando aquí mi madre. Digo, pues mira, tengo enorme interés de conocer a un francés que se llama Elliot, que he leído unas notas biográficas y creo que se pueden sacar un jugo muy importante. Con ellos empiezo ya una relación y bueno, que me lleva a que empiece a desempolvar lo que hay en su casa y que él desconoce. Ya falleció su padre, lógicamente, estamos hablando del año 2022. Aparece, me manda una foto y dice, aquí hay uno que yo no sé si es amigo de mi padre o esto tiene que ver con un francés o con... Y resulta que era Andrés Gutiérrez Gómez, que los que estáis aquí en Jimena, sabéis quién es Peana, ¿no? Estuvo en Mont de Marsan, sufrió en la batalla de Teruel, se le congeló una pierna, y ahí la minubolía que presentó cuando él volvió del exilio en el año 61, que fue, por cierto, mi profesor de francés autodidacta. También aquí estos eran los padres de Pasionaria, que el padre de Pasionaria se queda en Francia, Sebastián León, y muere allí tempranamente con 50 años. Y aquí es Milagro lo que tiene que hacer frente con todos sus niños pequeños y entrando aquí en España con el trauma de que los niños no tenían nombres cristianos y había que cambiarle a todos los nombres. Como ha dicho Helios, el hijo de Helios, Romarí, fue el que fue pasando a texto y al ordenador, y aquí estamos con Helios. Francés no, Jimenato. Es que hay que ver nada más que su casa de Francia. Su casa de Francia se llama Villa Jimena, ¿no? Tú entras y estás viendo los mosaicos recogiendo los distintos paisajes de Jimena. Esto, lógicamente, el padre se lo ha transmitido. Y aquí empezó la odisea de ese viaje que emprendí con Fermín, donde llegamos a la frontera de Corbuiu, que fue el lugar de paso de esos refugiados españoles. Hay un monumento, porque hay un memorial histórico impresionante por todas esas ciudades, tremendo, ahí se conserva ese periodo histórico, y ahí saqué una foto del monumento que hay justo en la entrada. El monumento de la entrada es un señor con un niño con la muleta
de madera y que le falta una pierna, ¿no? Ahí me puse a investigar a qué respondía esa simbología, esa imagen tan cruda y demás. Y me llevó a esta otra fotografía, que es el paso de la familia por la frontera de España y Francia. Los alemanes tenían en la guerra de España un objetivo claro, que era, aparte ya del comienzo, porque es curioso, nadie de los que yo he entrevistado en el exterior me han hablado de guerra civil. Nunca ninguno de ellos me han hablado de guerra civil. Y llegó un momento en que a uno le dije, bueno, ¿y por qué aquí no se habla de guerra civil? Los exiliados nunca hablamos de guerra civil. Dime un pueblo de España donde tuviera lugar una sublevación de carácter civil y se proclamaran contrarios a la República. No descubrirás ni uno. Pero en cambio descubrirás muchos sitios donde fue el ejército italiano llamado Nacional, que liberó esta ciudad, bien magrebíes, bien africanistas, bien lo de Mola. Eso iba arrasando pueblos, pero en realidad si había enfrentamiento entre españoles era porque la zona ocupada militarizaban a españoles para hacer la guerra con el bando sublevado. Bueno, con esa misión Alemania probó una bomba, racismo, y eligió una población civil, que fue Monzón, Huesca, donde hubo una masacre tremenda. Había una señora que estaba cosiendo en ese momento y tenía 2 niños pequeños al lado. Cuando escuchó el primer zambombazo, agarró a los 2 niños, protegió, la mujer muere y los niños lo único que perdieron es las piernas, ¿no? Y el otro se salvó porque estaba en el sótano buscando un dedal que le había enviado la madre, que se había dejado en la parte de abajo. Esta es la niña primero, que es Alicia, que aparece sin la pierna. El de detrás más pequeño viene con una pierna de madera y el más mayor es que se salvó, el que aparece detrás. El padre de la gorrilla que estaba trabajando en el campo entonces, y este primero que aparece, le falta también, tiene mutilada una pierna, pero esto es de la Primera Guerra Mundial. O sea, una imagen tremenda, ¿no? Lógicamente, al atravesar la frontera, el siguiente paso que nos encontramos, Coyure, la tumba de Antonio Machado, donde está presente siempre la memoria, las flores, la bandera republicana, el recuerdo de su muerte en una pensión modesta, pegado a la frontera, el homenaje que le hicieron los que pasaban por allí en aquel momento. Esta era la retirada que eran los españoles huyendo por la calle donde estaba la pensión de Antonio Machado. Muchos de ellos sin saber que Antonio estaba allí. Lo más triste y lo más fuerte es que su madre estaba 2 habitaciones más allá, enferma, y murió 3 días después, ¿no? Y estábamos viendo en ese momento la tumba de Antonio Machado y recibimos una llamada. Y la llamada era Elliot, el cual yo simplemente le había dicho, mira, vamos a ir para allá, no te lo puedo asegurar porque vamos a ver, estábamos en la época del COVID y tal, y bueno, y nos llama y dice, aquí os estoy esperando en el Gilet. Y además no estoy solo, estoy en compañía. Bueno, ¿y cuál era la compañía? Pues la compañía es la señora del centro, que resulta que en la memoria de Juan aparece una niña que desapareció, que no supieron más de ella, que tenía 3 años, que su padre murió sin poder huir de Barcelona, lo fusilaron allí, él era guardaespaldas, y su madre murió ya dentro de Francia al no querer vacunarse contra el tifo y contraer, por tanto, la enfermedad, porque quería darle leche a la niña. Y la niña se quedó desamparada y al final la niña fue encontrada cuando la familia una parte de la familia de Elliot tiene que volver a España porque ese es otro problema, los nazis en Francia, pues la niña se queda desamparada y ya no se sabe más de la niña. Bueno, pues la niña aquí está con 84 años, Juan López no llegó a saber el futuro de la niña,
La niña apareció en un montón de estiércol en el campo de concentración comiendo una lechuga, un tronco de col, según describe lo que fueron después sus padres paternos, padres tutores, que eran policías gendarmes, un policía francés. Y esta es la hija, Sylvie, que tuvo, que siempre se empeñó en que su madre era española. La madre recibió una educación francesa, ella nunca se consideró, no sabía su origen, se oía que no era su padre, pero al fallecer el francés, el policía, dice: te hemos querido como nadie, como si fuera nuestra hija. No somos tus padres son asturianos y hubo una familia de Algeciras que te protegió. Y ahí empieza la investigación de Sylvie, llamando a todos los López porque puso el apellido López. Y cogió la lista de teléfono y la familia López era como los Arcea, ¿no? Y ahí empieza toda una búsqueda de su propia identidad. Al final la historia es tremenda, porque además la madre, antes de huir, tenía una hija. Esa hija no pudo cogerla al salir huyendo por el tema de la guerra y se la quedaron los padres de la enfermera, porque era una enfermera, y esos padres que eran muy conservadores, para que no se el escándalo de la que ha huido, pues lo adoptaron como hijo propio, y entonces los abuelos figuraron siempre como padres, y hasta que no se produjo el encuentro de esta buscando sus orígenes asturianos, no aparece a la luz que los padres de la otra hermana, que se llamaba igual que la madre Aurora, eran los abuelos, y además ese encuentro tiene lugar que no es solo de las dos hermanas, sino de las dos familias, y allí un hijo, ella es Libertad, de Libertad se enamora de una hija de su otra hermana, Aurora, tiene lugar una boda, y se van a vivir a Asturias. O sea, una historia tremenda en cada vez que andaba. Llego a Gelé con Helio y me encuentro visitando los distintos puntos de los memoriales, que hay un cementerio republicano allí de todos los que murieron en el campo de concentración. Cuando yo vi a dos autobuses de niños valencianos de bachiller allí y tal, me cogí, pedí permiso a los profesores y les estuve explicando todo lo que fue el golpe del 36, la huida, después la de pantalla y demás. Aquí tenemos ya a Juan López, me voy a correr porque Juan López con su hermano José, que fueron los dos muy unidos y tal, aquí están en Jimena. Ellos nacieron en Algeciras porque su padre, ahora lo diré a continuación, este otro hermano del padre tuvo dos matrimonios, nacido del primero, que también huyó en Francia, se exilió en Francia, el apellido en vez de Morales es García. Él fue fusilado en San Roque, y sobrevivió al fusilamiento. Y se pudo escapar cuando iba en el camión a recoger los cadáveres. Él estaba amarrado a un famoso gallego que fue alcalde de Vigo, Ceferino Mateu, que era uno de los galleguistas que estaba en San Roque, porque Julio era también vacaciones y había estado de gobernador civil en Huelva. Este es el sanroqueño, la foto está tomada aquí en San Roque con todos sus niños, que tienen familia numerosa, y después tuvo un niño más al pasar la frontera, y como al pasar la frontera separaban los varones de las mujeres y los niños, bueno, el tema fue tremendo poderse localizar en el interior de España, de Francia, pero es que cuando se van a localizar ocurre la Segunda Guerra Mundial y nuevamente a salir corriendo, ¿no? Y este es el padre de la saga, que es Juan López Palmero, nacido en 1875, que era el gerente de la fábrica Armstrong de corcho de aquí de Algeciras, ¿no? Este Juan de Niño, aquí en Algeciras de aquella época. Esto es lo que queda del edificio de aquel. Se trataba de una fábrica que tenía su sede central, una multinacional en Pensilvania, y el tratamiento del corcho y fundamentalmente el aprovechamiento del corcho para tapones de bebidas. El puerto de Algeciras es clave para las exportaciones, y aquí nos encontramos con la segunda esposa. La segunda esposa
María Palma, de ahí que la saga a continuación acumule una cantidad de nombres con María Palma, que esta era pariente y familia de Paco de Lucía y del cantante Corruco de flamenco muy famoso aquí en la Segunda República. Bueno, hay que decir de Corruco, que era su primo, el primo de Juan López. Él muere, se ha dado mala información, no exacta información, pero yo he llegado a averiguar que muere a una distancia de 150 metros de Juan López estando en el Frente Republicano y él forzado como el ejército franquista. Y ninguno de los dos supo que se encontraban allí frente a frente en la última, porque fue posterior a la batalla de Ebro. Aquí la Jimena de aquella época, donde se conservaba la iglesia de Nuestra Señora, la Coronada, aquí que se ve a mano izquierda, que fue derruida por el tema que se construyó sobre una grera y tuvo un problema histórico constructivo fuerte. La Jimena, como la Gibraltar, que se ve ahí haciendo juego con el castillo. El corcho, que era la materia prima fundamental, porque después esta familia pasó de Algeciras a Jimena, porque abrió Armstrong un patio de corcho en Jimena, y ahí se vinieron todos los que fueron los López Morales. El patio de corcho con el corcho ya pensado, tiene lugar el 1 de mayo, el 14 de abril en la Puerta del Sol de Madrid. En la estación de Jimena se enteran a través de un aparato de radio que le ha tocado a mi abuelo. En aquel momento paran en los trenes, eso me lo contó mi madre, paraban los trenes, pero dice que con los maquinistas inclusive, para ver qué es lo que estaba pasando en Madrid, porque de emisoras de radio era la única que había y se acumularon, la gente dejó de trabajar. Hubo un comerciante de Jimena que puso una bandera republicana en el alto del castillo, que era los Pérez Navarro, que era el marido de Jacinta Pérez Navarro, trabajadores del corcho. Y aquí es curioso, una persona que figura aquí, que esto es después de la guerra, que es Franquito Segovia Ferrer. Bueno, hace una descripción Juan en sus memorias muy detallada de lo que era la vida cotidiana, la vida en el interior del trabajo, los salarios, los niveles de analfabetismo que había, pero que había una cosa en el propio trabajo, y es que de 10 a 10 y media se paraba de trabajar para que los trabajadores tuvieran conocimiento de lo que había informado la prensa del día. Y el encargado de dar lectura a eso era Franquito Segovia Ferrer, del cual obviamente trajo como consecuencia 12 años de cárcel que le pidieran por leer el periódico de la CNT, pero leía también el periódico Ahora, que distribuía Rocha, que era un barbero de Jimena y que también sufrió la represalia correspondiente. Aquí Franquito ya de mayor, poco antes de ser nombrado hijo honorario de Jimena Frontera. Y aquí tenemos un personaje clave en todo lo que fue el campo de Gibraltar, como era Juan Mar, ¿no? Aquí vemos a Juan Mar en Gibraltar, momentos antes de haberse escapado de la cárcel de Alcalá de Henares, donde estaba en prisión por fraude fiscal, ¿no? Entró a través del que se ve al lado con la gafa, que es Raimundo Burguena, el administrador de lo que era la SIAC, que era la Sociedad Industrial y Agrícola de Guadiaro, ¿no? Se escapó a raíz de comprar al propio carcelero, pero es tremendo, es decir, el propio carcelero aparece por el gobierno de Burgos nombrado en el año 38 director general de prisiones, o sea, que se le pagó. He puesto Juan más porque es muy curioso después lo que dice el propio Juan. Aquí tenemos ya los resultados de las elecciones del Frente Popular, donde triunfa en las elecciones. Hay que decir que estas elecciones fueron organizadas por las derechas, por la derecha que estaba entonces en el gobierno, que fue el que ganó las elecciones del año 33. Lo ganó Alejandro Lerroux y la CEDA, ¿no? Y la derecha pensaba que iba a ganar estas elecciones y las perdió.
Lo digo por algunos revisionistas cuando están hablando ahora de toda la manipulación que hubo para esos resultados electorales. Es como el otro día leí en el propio Facebook la noche anterior a las elecciones. Dice, seguro que en Andalucía gana por mayoría absoluta el PSOE porque Pedro Sánchez va a manipular las elecciones. Le dije, él es tan analfabeto que ni siquiera sabe que es la propia Junta la que organiza el proceso electoral. Bueno, decir que aquí, porque el lenguaje es muy importante, ¿no? España vota por la izquierda. Bueno, España vota por la izquierda. El Frente Popular no era un frente de izquierda. Es decir, si comparamos hoy los partidos políticos, pues no podemos considerar al PNV que sea un partido de izquierda, ni podemos decir que Junts es un partido de izquierda. En aquel momento era un partido galleguista, que era un partido derecha-centro, y bueno, pues tiene lugar esas elecciones y ellos van coaligados. El resto es la derecha antirrepublicana y aparte va Falange, que no tiene ni un solo diputado a nivel nacional. Lo digo por esto porque cuando dice después hubo un golpe de Estado o un movimiento nacional contra los rojos, bueno, pues hay que decir que no había ningún rojo en el gobierno que se constituye, porque el gobierno que se constituye ni participan comunistas, ni participan socialistas, ni participan anarquistas. Y está dirigido por Casares Quiroga, que es un galleguista de centro derecha nacionalista gallego, ¿no? Y si nos vamos a los propios resultados electorales, comparando, contemplamos, por ejemplo, los resultados tan diversos, digo, dentro del margen de todos los municipios del Campo de Libertad, barre el Frente Popular. Pero tenemos aquí diferencias como la línea de la Concepción, donde gana por un 90%, y Jimena de la Frontera, por poner la comparación, que no es 90, que es un 60%. ¿Qué es lo que ocurre en la línea, la diferencia entre la línea y la diferencia entre Jimena? Pues aquí Jimena tiene una población trabajadora, jornalera, mucho más que la línea, que es un sector urbano. Bueno, pues la única explicación es, por una parte, la influencia enorme que tenía la masonería, entre ellos su proximidad a Gibraltar. La masonería estaba constituida fundamentalmente por clases medias, masones, profesiones liberales y artesanos. Esto de la masonería, la conspiración judeo-masónica y tal, eso tiene un origen muy claro. Franco pide el ingreso a la masonería en el año 27 en Tetuán y le es denegada. Le es denegado porque es un personaje no ético en el arco que consideraba. ¿Por qué? Porque todos los destinos que pedían eran destinos coloniales, destinos en África. ¿Por qué? Porque los ascensos eran más fáciles. Y eso por la masonería estaba considerado desde el punto de vista poco ético para su profesión. En cambio, en esa misma sesión, en Tetuán, admiten a su hermano Ramón, un eminente y famoso aviador. Y ahí viene ese problema de Franco con la masonería. Bueno, en Jimena de la Frontera, ¿qué ocurre? Bueno, pues nos da algunas de las claves el propio Juan López. Decía, sí, llegó la República, había elecciones democráticas, como la había unas, más que elecciones democráticas había unas, pero había mucho caciquismo y había mucho que discutir. Dice, por ejemplo, voy a describir lo que ocurrió en las elecciones del 36. Pues mira, don Juanma fretó un tren que salía de la Algeciras y iba recogiendo a trabajadores porque ese día les daba libre a los trabajadores siempre que fueran a votar y pagándolo íntegramente. Ese tren salía protegido por la Guardia Civil desde el primer momento. Iba transcurriendo por las distintas estaciones y ahí estaban todos los trabajadores de las distintas fincas subiéndose al tren. A todos ellos se les entregaba un sobre donde estaba el voto ya dentro. Pero es que a la llegada de la estación, dice, donde yo estaba, veía que la Guardia Civil seguía coronando a los trabajadores hasta dirigirlos directamente al centro electoral. Bueno, aquí tenemos una de las claves de esa propia relación, y es una descripción de la cual
Lógicamente, triunfó el Frente Popular, le queda un golpe de Estado, Mola ya dice en abril, en el mes de abril, que esto no puede ser como el de Primo de Rivera, y hay que quitar de raíz a toda una generación, que es la contaminada por la institución libre de enseñanza, que los maestros pues, son enemigos mortales de lo que son las tradiciones y demás, porque están envenenados, y por tanto tiene que ser un golpe de Estado violento. Aquí hay una foto que salió ya después, posteriormente, una vez que acabó la guerra, que es la reunión de Franco con los altos mandos en Canarias, antes de la propia sublevación, diciéndole ya los planes que había. Por eso cuando dicen que Franco tenía dudas, bueno, pues habrá que ir a ver qué dudas eran estas. Y aquí tenemos el Dragón Rapid. El Dragón Rapid fue el avión que fue contratado por Luis Borín, Luis Borín, que era periodista de la ABC, y por Torcuato Lucas de Tena, que era el propio director. Luis Borín era el corresponsal en Málaga. Qué curioso, porque en la documentación y la estancia, esto fue pagado por Juan Mar. A mí me falta sacar un documento para decir que el dinero en que se pagó el Dragón Rapid procedía de San Martín del Tesorillo, porque el que estaba allí en Tetuán expresamente para eso, y fue solo para 2 días y se quedó atrapado allí porque el golpe fracasó, y tenía unos invitados en su propia casa, y su propia casa fue protegida, que es la casita de campo, precisamente por la CNT, con la sublevación, porque empezaron los excesos también por la parte de milicianos y demás. Y aquí tenemos el asesinato primero del teniente Castillo, el día 12 del 7, y la madrugada siguiente el asesinato de Calvo Sotelo. Castillo era teniente republicano de la Guardia de Asalto y Calvo Sotelo era el representante de la derecha antirrepublicana. Esto ocurrió el día 12 del 7, que es toda la justificación que se hizo del golpe de Estado. Pero si resulta que el Dragón Rapid ya está contratado con anterioridad, si resulta que la circular de Mola es del mes de abril, si resulta que desde el día 1 de junio la dirección de ese partido de Renovación Española estaba en Italia negociando la compra de aviones para dar golpe de Estado a Mussolini, y si eso lo unimos, que José Antonio Primo de Rivera fue detenido con su hermano Miguel a 1 de marzo, porque le pillaron 2 pisos en Madrid, que era un arsenal de armas tremendo, pues quiere decir que se trataba simplemente de lo que ocurrió, ¿no? Aquí ya dando la noticia, aquí en Algeciras se suben las tropas, falla Sanjurjo, era el líder de los golpistas, que ya lo había intentado en el año 32, la derecha cuando ganó las elecciones lo puso en libertad, se fue a Lisboa y desde allí preparó el golpe. Y aquí lo vemos un momento antes de tomar el avión para llegar a Madrid, tomar posesión del triunfo del golpe. A los 2 minutos sale la avioneta ardiendo y ahí achacan de que llevaba demasiado peso. Y aquí es como queda el mapa, el 25 de julio del 36, cuando Emilio Mola da por fracasado el golpe de Estado. Prácticamente la mayor parte territorial de España está en manos republicanas. Es Galicia y una parte de Castilla la que está solo en la zona sublevada, ocupada por militares, lógicamente, pero toda la zona urbana y las zonas industriales están en manos de la República. Y aquí es cuando se plantea hacer una declaración de guerra unilateral por parte de los golpistas, y es lo que se considera el inicio de la propia guerra. Hay que decir que a pesar de todos los excesos que hubo, descontrolados totalmente por la zona republicana, que hubo con asesinatos y tal, y ten en cuenta, la República se queda sin guardias civiles, se queda, a pesar de haber sido leales, es decir, tiene que desmantelar toda la estructura para empezar a hacer una estructura de nuevo. Hunde el caos, quien evita venganzas como la que hubo y todo el metal. Pero hay también un equívoco cuando se dice, se ha sublevado el ejército. Bueno, pues hay que decir que el golpe de Estado solo triunfa en una región militar, solo en una, que es Aragón, aparte de la de Canarias, digo la península, solo en una, Aragón. Y precisamente el golpista es masón, que es el general Cabanella. En todos los demás que ocurrió,
porque fueron matando a todos los que eran leales a la República. De ahí que haya un artículo publicado donde dice: los primeros asesinatos del 18 y 17 de julio fueron militares. Ocurrió en la zona del protectorado y ocurrió en el interior de la península. No hay que olvidar que el primo hermano de Franco estaba en Tetuán en el momento de aterrizar Franco, y lo que se preocupó Franco es que su primo hermano estuviera detenido, que con el que había jugado desde chico, porque sabía que iba a ser leal a la República, y fue fusilado en Ceuta pocos días después, ¿no? Y aquí tenemos el mayor transporte aéreo que hubo hasta ese momento a lo largo de la historia, que es el puente que se establece entre el norte de África hasta la península, llevando a magrebíes, y muchos de ellos ya fuera del ejército, es decir, contratados totalmente como mercenarios, que totalizaron al final de la guerra un total de 90.000. Aquí tenemos el que fue fusilado en San Roque con todos los galleguistas, con Castelao y demás, aquí recogiendo las noticias del fusilado que resultó con vida, y los acontecimientos de que después recordado Juan López, pues va escribiendo poemas, son unos poemas tremendos sobre Blas Infante y lo que le ocurrió, todo en verso, muy cuidado lo que le ocurrió a Federico García Lorca, y llegamos a Jimena porque esos asesinatos tuvieron lugar en el mes de agosto, y Jimena sufre la ocupación militar de los africanistas en el mes de septiembre al último de septiembre. En Jimena se le ocurrió a uno que, como no tenía armas, no había armas allí, tuvieron en Málaga para ver si le daban armas, nada imposible, pues las almenas del castillo de llenarlas de troncos de árboles pintados negros, ¿no? Y cuando llegan los militares para tomar Málaga, ven con los prismáticos la defensa que tiene Jimena, empieza el bombardeo, y el bombardeo pues le pilla a la gente o bien desayunando, viendo el cielo levantado, porque fue entre las 8 y las 9 contra los tejados de la casa de Jimena. Y hay un documento que me encuentro en el archivo municipal que tiene lugar un año después del inicio del golpe, donde el Instituto Nacional de Estadística en Cádiz, que ya está realizado, franquista, le pide a Jimena que por favor el padrón municipal que diga qué población es la que vive allí y que no han actualizado el padrón. Y entonces le contesta el propio ayuntamiento con este manuscrito diciendo que en Jimena es imposible realizar el padrón porque en Jimena faltan más de 4.000 personas que han pasado huyendo a la zona roja. Es el concepto de lo que se llama la huida. Es decir, la huida es como consecuencia de ese bombardeo. La gente de Jimena, como las bombas venientes de la parte de la estación, salieron por la parte de atrás. Los menos llegaron corriendo o a caballo o a Ubrique. Una parte llegó a Caucín con tal fatalidad de que la desinformación que había en aquel entonces, el mismo día en que Caucín es tomado, pero no por tropas procedentes del estrecho, sino las que han sido del puente aéreo, que desde Sevilla han ido ocupando Antequera, Ronda, y bajan para abajo, ocupan Caucín el mismo día en que están los jimenatos huyendo para Caucín. Claro, sufren todo allí de detención o funcionamiento, pero la mayor parte toma la ruta hacia Casares, que es lo que hace el propio Juan. Juan hace la ruta de Guadiana. Aquí tenemos la toma de Casares posteriormente a la de Jimena. El Juan López ya apuntado como miliciano voluntario, saliendo de Málaga para defender el cinturón de Málaga, y mes de diciembre del año 36. El mes de diciembre del año 36, las gestiones que se realizan de que el golpe de Estado ha fallado y si no hay ayuda exterior lo van a liquidar todo, provoca en Cádiz el desembarco del ejército italiano compuesto por 50.000 militares, que fue insuficiente el puerto de Cádiz y pudieron que albergar también el puerto de Huelva, con artillería pesada. Son los tanques que participaron después en la batalla de Guadalajara, pero también la artillería pesada que actuó en la ocupación de Málaga. Aquí la tropa de Hitler en su desembarco por la zona de Vigo.
desfilando por la propia ciudad. Y aquí tenemos lo que ocurrió, por ejemplo, la toma de Málaga. Esto es un documento que aparece por primera vez en el año 2017 y es una especie de nodo por la propaganda de Mussolini en aquella época. Es como se produce la ocupación de Málaga por el ejército italiano. Vemos aquí por los montes de Málaga, todos estos son los vehículos que han sido desembarcados en la zona de Cádiz, cómo se va tomando las distintas colinas que vemos como referencia a la catedral, cómo esta artillería pesada va pasando por la carretera, que se carga la carretera de Málaga-Colmenar, cómo entran, este es el barrio de Olleta, cómo entran los militares italianos en el barrio, no se ve a ningún militar español, este es el ejército nacional italiano, ¿no? Aquí lo vemos por calle Victoria, momentos antes de llegar a la Plaza de la Merced, también italiano, los italianos tomando el puerto italiano y tomando la catedral, que es un lugar donde estuvieron refugiados. Y ahora aquí vemos simultáneamente las tropas magrebíes que iban por la zona de la costa y que tenían la orden de no producir detenciones para no llegar tarde a la toma de Málaga, porque podía ser un escándalo internacional el ejército italiano tomando Málaga capital. Y esto, pues fíjate, otra vez el ejército nacional, todo con sus turbantes, que parece de la época morisca de nuestra historia, pero esto es el pinar que había por la antigua carretera de la 340. Y esto iba dirigido por el primo hermano del rey Alfonso XIII, que desde el exilio estaba apoyando el golpe, que era el duque de Sevilla, otro de los que fue detenido en el golpe de Estado del año 32 con Sanjurjo. Aquí ya lo de Fatal, lo que sabemos, y aquí el campamento de Viator, donde Juan López recibe ya instrucción militar para formar parte del ejército republicano regular que se construye en marzo del año 37. Juan sufre ya la primera herida en el frente del Jarama, no fue una herida, fue una congelación de la pierna que le estuvimos a punto de cortar. Aquí un convaleciente, por eso está sujeto a la silla para poderse mantener de pie, y ya ha cambiado el mapa, es decir, la erupción y todo el refuerzo italiano y alemán ha cambiado totalmente el panorama y nos encontramos ya con la España republicana cortada. La España republicana cortada dará lugar a que la zona norte huya hacia Francia después, despavorido, que fue lo que fue la retirada, que también el mayor movimiento de masa ocurrido en tan poco tiempo en un conflicto armado. Fueron 500.000 personas a lo largo de muy pocos días. Y la mancha grande que se queda, que la única salida que tiene es el Mediterráneo y que al final acabarán todos huyendo en barcos y demás hacia Túnez, hacia Argelia fundamentalmente. Este es el paso del Ebro y este es un ciudadano que antes de ayer le hubo un homenaje y es el encuentro de Helio. Este es un soldado franquista que fue detenido por Juan López y que este hombre estaba detenido porque fue en la primera ofensiva que hubo republicana que cogió por sorpresa al ejército franquista. Hubo cantidad de detenidos de soldados franquistas y este era uno de ellos. Cuando estaban todos formados, este hombre tiró algo a un matorral. Juan se alarmó pensando que podía ser un petardo y salió todo disparado, agarró al hombre y dijo: ¿qué has tirado? No, coge ahora mismo lo que has tirado. Y era un escapulario. Y le dice: ¿pero por qué lo has tirado? Dice: porque no quiero, porque por esto me pueden condenar. Dice: bueno, me condenar. Dice: la República es libre para pensar lo que tú quieras y para ponerte o no ponerte el escapulario, ¿no? Que si el escapulario te lo regaló tu abuela para que te lo pusiera en momentos de peligro, pues tú te lo pones, pero peligro no vas a contraer nada porque a ti no te va a pasar absolutamente nada. Dice: por cierto, el acento tuyo es andaluz, ¿no? Dice: sí. ¿Tú de dónde eres? Dice: yo de Cártama. Dice: Cártama, ¿en qué trabajas tú? Dice: yo en el campo. Dice: ¿qué haces tú un trabajo del campo en la fila de los franquistas? Dice: porque me han movilizado, yo soy de la Quinta del Liberado y soy menor de edad y me han metido en el ejército aquí y aquí estoy metido deseando irme para... Bueno,
Pues la sorpresa es que cuando Juan López, a los pocos días después, a través de Cruz Roja Internacional de Tánger, recibe el agradecimiento de la familia de Cártama por lo que ha hecho por su hijo o por su nieto. Y esto lo leo y aparece la palabra Rebollo. Y entonces me voy a Cártama a comprobar allí el archivo, lo otro tal, indago que efectivamente ese apellido Rebollo es de allí, hablo con el cronista oficial, localizamos los herederos y resulta que los herederos ha habido transmisión de eso. Este hombre murió en el año 2009 con 90 años, pero fue transmitido a todos sus hijos, y a sus hijos no, porque no tuvo hijos, a sus familiares lo que le había ocurrido con el sargento republicano. Y se produjo en Cártama el encuentro de los familiares con él, que lo vivimos antes de ayer. Este era el Franco, la batalla del Ebro, observando la distancia, cómo mataban miles a miles, se mataban entre españoles. Aquí con su mantel de mesa también tomada en la misma batalla del Ebro. Como espectador, los aviones italianos y nazis que participaron, y la segunda herida de Juan López, lo hospitalizan aquí, convertido en hotel en hospital, y ha sido un disparo que le ha impregnado de plomo toda una parte de la cara. A Juan lo tienen que poner de alta inmediatamente porque no hay camas suficientes de todo lo que está llegando allí, de la masacre que se está liando en la batalla de Ebro. Anoche me contaba Helio que habían pasado ya 15 años y cuando se afeitaba tenía que tener mucho cuidado y que de vez en cuando le salía plomo de la metralla que tenía incrustada todavía en su interior. La toma de Barcelona, es curioso contemplar por ejemplo aquí lo que es la evolución de cada cual, y es que tenemos aquí el sombrero, bueno, este es Yagüe, el carnicero Yagüe, el de la gafa. Después tenemos un militar aquí con su gorra, y al lado está Dionisio Ligruego. Dionisio Ligruego fue un famoso después poeta, literato, que se convirtió a la democracia y que llegado el año 77 pues incluso formó un partido político que se presentó a las propias elecciones con etiquetas de socialdemócrata. Y aquí está la huida donde iba Juan López, entrando a Francia, y toda la familia de los López Palmeros, de los Díaz, de los Leones y tal. Sigo por aquí, todo esto lo estuvimos atravesando, recorriendo, aquí entregando las armas, los que traían armas, nuevamente las armas, y aquí ya perdiendo todos sus objetos. Juan creyó, y siempre lo relató, de que él entraba a un país donde se respetaban los derechos humanos. Y lo que estaba haciendo Francia con los españoles que estaban entrando allí era tremendo. Él estaba enamorado de una estilográfica porque lo que le encantaba era escribir, hacer poemas y demás, y se compró de última generación cuando cobró la primera vez el sueldo de militar profesional. Y el propio gendarme francés le cogió la estilográfica y le dijo: ¿a quién se lo ha robado? Y Juan pensó para sí mismo: la primera vez que un ladrón me toma por su misma condición, ¿no? Y esto era el paso andando en dirección a los campos de concentración. Vemos al fondo helado porque la temperatura estaba entre 10 y 20 grados bajo cero. Aquí en el campo, aquí con las alambradas, aquí como estuvieron improvisados, en el suelo era la arena del mar con la humedad correspondiente. Esto es ya Gelé, que fue el sitio donde me puse el encuentro, con 100.000 españoles hacinados aquí en su interior. Como no cabían, empezaron a montar sucesivos campos posteriores. San Ciprián fue el siguiente. Aquí como dormían en la arena, apertujados unos a otros con una manta, la maletilla de lo que habían podido salvar. Cuando empezaron a hacer las infraestructuras, porque era la infraestructura, los baños que desmontaron los franceses, los españoles que se quedan atrapados, cómo tuvieron que coger y pasar la frontera por la parte alta de los Pirineos. Y aquí tenemos ya a toda la familia, menos a Juan, a la parte de Miguel, que están acogidos en el norte de Francia, por este que vemos aquí. Juan es de la Gorrilla y el señor del sombrero es Monsieur Dupont, que era un diputado socialista, lo acogió allí,
encontraron trabajo, los niños empezaron a estudiar francés, pero llegaron los nazis. Y entonces, al llegar los nazis, lo que le había ocurrido en la desbandada le volvió a ocurrir. Tuvieron que salir huyendo pie a pie por carretera, sufriendo la bomba de los alemanes, pasando los camiones con tropas francesas sin pararse a coger civiles, y tiene lugar el reparto entre los colaboracionistas franceses, Pétain y Adolfo Hitler, de lo que fue Francia. Y ahí estuvo Juan, primero en batallones de trabajadores, pasó de los campos de concentración a batallones de trabajadores de Vichy, y posteriormente los propios de Vichy se lo entregaron a los nazis. Aquí en Normandía, el desembarco de Normandía, en el que participó un español, fue clave, que salió muy posteriormente, que fue un doble espía, Joan Pujol García, y consiguió que los alemanes preveyeran el desembarco a través de Calais, situado a 227 kilómetros de donde se produjo exactamente. Y aquí ya Juan, pensando que el ejército triunfador de los aliados no iba a entrar en España, reorganizándose en el exilio, ahí conoce a la mujer, a Ivette, se casan, aquí en una manifestación en Burdeos, tiene lugar la boda en el 47, sus congresos, la ida del padre a Francia con Andrés Macías González para volver a ver a su hijo, que no lo veían desde que ellos volvieron a España. Aquí el viaje que había comentado Helio del año 59, que es una de las cosas que cuando yo le preguntaba y le hacía esos interrogatorios, ¿y España cómo la veía? Mi padre me preguntó, ¿cómo está España? Dice, España es muy pobre, España no tiene nada que ver con Francia, España es muy pobre. Ese coche de la Brigada del Partido Social que le acompañó durante esos cuatro días. La última foto, estas son familiares que van muriendo y ocurrieron que la muerte del padre y la muerte de su hermana, su querida hermana, acontecieran coincidiendo con el Mayo francés, donde hubo huelgas de correo en Francia y no se enteraron hasta después, y allí pues y esta es la primera llegada de Juan a Jimena, que ha contado Helio, que se tuvo que hacer francés para no encontrar ningún tipo de riesgo en su entrada. Una descripción tremenda de cómo iba recordando a todos aquellos amigos suyos que habían muerto, los que habían desaparecido, que no tenían la fortuna de volver a vivir lo que él estaba viviendo aquí ya en Jimena, la muerte de Franco y uno de los grandes orgullos de Juan, el gobierno de 1986, reconociéndole su condición de suboficial del ejército republicano e indemnizándolo económicamente y con una pensión, lógicamente no integrado en el ejército. Y en toda esta historia pues surge el tema que ya he comentado de la niña Libertad. Cuando la niña Libertad mueren esos padres de gendarmes, tutores, y empiezan a buscar su razón de ser, su existencia, su origen y demás, y ahí está la confluencia con Helio, cuando llegan a conocer, la niña no conocía a su madre, es decir, la niña no tuvo visión, pero el abuelo de Juan López guardó todas las fotos en Jimena la Concepción, en la estación de Jimena. Y entonces ahí pudo la niña, la señora de 84 años, conocer cómo era, qué imagen era la de su madre. Aquí la niña y tal, cuando llegaron a Jiménez se produjo el encuentro entre los dos familiares. Y en agradecimiento, la hija, Silví, la que sabía el castellano, me llamó y se presentó el día 24 en Málaga, en el 2024 en Málaga, que quería hacer el recorrido andando desde Málaga hasta Almería en solidaridad a todos los que sufrieron la desbandada.
Y aquí la vemos con esa foto de la familia López Palmero al norte de Francia, y dice en homenaje a la familia López de Jimena de la Frontera. Y bueno, y aquí empieza otra historia, que es otra parte del libro, pero que ya os voy a dejar para vuestra propia lectura porque me estoy alargando, y es la historia de amor del hermano de Juan, con el que siempre estuvo unido totalmente, y que atravesó andando desde España hasta Jimena Frontera, hasta la estación, para declarar su amor, su ratificación de amor a la que fue su novia cuando él salió huyendo. Había ocurrido 8 años desde esa huida, no había vuelto a saber absolutamente nada, pero él tenía claro que él conservaba ese amor hacia ella, y ella coincidía que se casaba 2 días después con el poeta Leopoldo de Luis, lo que significó y demás. José murió en París en el año 87 y tenía en su cartera, porque él se casó con una francesa, con Marcel, y a esta francesa le dijo: yo estoy enamorado y sigo enamorado de una jimenata, pero mi amor es imposible. Y la francesa le dijo: pues si es imposible, pues por mí no hay ningún tipo de problema que te cases conmigo. Y Juan, cuando muere, en su cartera conservaba una foto de María Gómez, que era su amor imposible. Esto también lo oculta Juan en su propia biografía, solo da un desliz de su entrada en España, porque tanto Leopoldo Luis como María Gómez seguían viviendo en la fecha en que él finalizó. Y esto ya fue la etapa final de Juan, viendo la España de progreso, que sus sobrinos ganaban unos salarios decentes, que tenían hasta segunda residencia, visitando la Expo, y a Juan le diagnosticaron en el año 83 que solo iba a durar como máximo una semana, 15 días, y sería imposible del mes, año 83. Juan muere en diciembre de 1996, 13 años después. Y precisamente unos días antes se celebra su cumpleaños en la estación de Jimena. Aquí su cuñado Prácedes, cuñado y solitario de la misma causa ideológica, dándole el recibimiento en su carpintería con el feliz cumpleaños a Juan López. Y la voluntad de Juan López fue que sus cenizas yacieran desde Francia, donde a la vuelta murió, en el castillo de Jimena, donde fueron esparcidos, y Elio le dedicó en ese periódico donde militó Juan hasta sus últimos días los obituarios, que además fue publicado el día 24 de diciembre, el día de Nochebuena. Y hasta aquí he acabado mi intervención. No sigue el libro porque cuenta otra historia que haría ya interminable mi intervención. Muchas gracias. Y aquí está Elio y José Manuel y yo, si alguna pregunta quería realizar. Si permite, Susana, justo antes de las preguntas, voy a añadir una cosa. Mi padre acaba, en sus memorias, termina diciendo: en 1947 encuentro a una francesa, me casé con ella y me dio un hijo francés como ella. Y lo que he entendido yo ahí es que había una cosa que no estaba normal. Mi padre tenía una novia en Jimena, tuve que huir en otro país, pero si no había esos militares, este dictador, mi padre se hubiera quedado en su pueblo, se hubiera casado con su novia y hubiera tenido hijos españoles. Entonces, cuando fue posible aquí en España, yo he pedido la nacionalidad española. Tengo la doble nacionalidad. Y un amigo mío me dijo: pero ¿por qué tú vas a pedir la nacionalidad española? Si tu vida es aquí en Francia, ¿tú vas a cobrar algo? No, es un símbolo. Para mí es poder decir a mi padre: papá, ahora tú tienes un hijo español como tú.
de difundir estas cosas para que no se pierdan, como estos personajes ya han formado parte de la historia, porque pueblos que ignoran su historia son los pueblos condenados a repetirlo. Y lamentablemente estamos viendo el enorme analfabetismo existente en materia histórica, sobre todo grave en los siglos XIX y siglo XX, que prácticamente nos traslada muchas de las cosas que están empezando a ocurrir en nuestro entorno, no solamente español, sino europeo, y no hablemos de este mundo desordenado de Trump. Por tanto, esperemos y deseemos que la lectura se vuelva a introducir como Francisco Segovia leía los periódicos en la media jornada de bocadillo en la fábrica, y que Juan López, que además se quedaba al final de la fábrica para dar clase a aquellos trabajadores que no sabían leer y escribir gratuitamente en el interior del patio de Colchón, pues se pudiera recibir en la forma en que ahora vive una sociedad completamente, lógicamente transformada, con una calidad de vida que no tiene nada que ver con el periodo histórico. Pues muchas gracias. Aquí, bueno, si algunos no tienen libros, pues en base a vuestra exquisita presencia, porque de uno de los libros ha sacado jueves, porque algunos no lo tienen, porque se repartieron aquí el día de la presentación del último número de la